Buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Hoy estamos aquí en el cuarto congreso de alimentación viva y consciente en Barcelona, y pues estamos conversando con Loli Curto, que es naturópata, especialista en dietética oriental, fitoterapia, Yasu y Feng Shui. Poca cosa, se dice rápido, pero es un montón de cosas. Ella ha presentado un taller que se llamó Alimentación como Medicina Preventiva, que el nombre lo dice todo, la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida. Y pues agradecerte que compartas con nosotros este espacio y nos cuentes un poquito cómo va tu trabajo y cómo nació, un poquito que nos cuentes de tu trabajo y qué te inspiró el título de esta taller, ¿no? Bueno, el título del taller, cuando me llamaron para si quería hacer esta colaboración, pensé que como es un congreso en el que se habla mucho de salud y de alimentación, son los dos grandes temas, pues, y yo me dedico justamente a los dos relacionándolos, dije pues vamos a ver cómo utilizamos la alimentación, no ya como sistema curativo, porque un poco lo que presenta la gran mayoría son opciones para curar anomalías, sino como sistema preventivo, que me parece un poco diferente, ¿no? El enfoque, aunque nos dedicamos también a la curación. Pero básicamente el énfasis me gustaría ponerlo en la prevención. Entonces por eso dijimos, es un taller para explicar las bases más básicas de cómo se mantiene la salud, un poco, que es las 4 pautas para mantener la salud. Esta ha sido el taller. Sí, ¿y cuáles son esas 4 pautas que tú crees son más claves? A ver, como muy bien has dicho antes, todas las técnicas que yo he estudiado son orientales, son de procedencia oriental. Aunque parecen diferentes, en realidad todas se pueden unir porque todas forman parte de la filosofía oriental y todas tienen la misma base teórica. Entonces, la teoría oriental siempre propone llevar una vida sana, cuidarte muchísimo antes de estar enfermo, o sea, prevenir más que curar. Por ejemplo, uno de los libros más antiguos que hay de medicina china, que se llama un tratado de medicina para los pobres, dice una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, dice, tomar medicinas cuando ya te has enfermado es el equivalente a cavar un pozo cuando tienes sed. Es como decir, cuando ya has hecho el gran desastre, luego esperas que con una pastilla se solucione, cuando en realidad deberías preocuparte cuando estás bien, porque es ver un poco y aprender cómo se maneja la salud. Entonces con unas pautas básicas pues la gente podría prevenir muchas enfermedades, y un poco la intención era dar estas pautas. Y me preguntas cuáles son estas pautas, pues bueno, siguiendo la filosofía oriental, que está basada en la ley del equilibrio, yin y yang, pues he puesto, o sea, hacemos una comparación una comparación con nuestra cultura occidental y ponemos el yin y el yang como ácido y alcalino. O sea, el yin y el yang oriental, aunque son conceptos muy amplios y muy abstractos que abarcan muchas otras ciencias, en realidad en nuestra cultura en el cuerpo físico es el ácido y el alcalino. Entonces, como ahora se está poniendo un poquito de moda ese tema, que ya está bien porque es un tema de toda la vida, de miles de años, porque el pH ha existido siempre, pero ahora parece como que la gente habla del pH, de la alcalinidad, de la dieta alcalina y tal. Bueno, pues aprovechando que hay un poquito más de información y que la gente está más sensible a estos conceptos, pues he introducido la relación que hay entre yin y yang, ácido alcalino. Esto es lo que hemos introducido. Esta es la base de la salud. Realmente cuando nosotros le llamamos aquí, porque somos más concretos, pH, que significa como una fórmula, una medida centesimal que va de 0 a 14, y cuando estamos en el equilibrio tenemos el 7.3 o el 7.4, ¿no? Ese es el punto de equilibrio. Eso en la filosofía oriental o en la medicina macrobiótica decimos el equilibrio entre yin y yang, que es lo mismo.
¿Cómo podemos saber si nos vamos a enfermar? Pues por el exceso de acidez en nuestro cuerpo, y esto se marca y se refleja en el pH. Cuando pasamos de 7,3 o 7,4 más arriba, nos estamos alcalinizando, y cuando bajamos más abajo nos estamos acidificando. Entonces, en la medida que tenemos una analítica o nos sentimos un poco mal o tenemos alguna anomalía, o simplemente por curiosidad nos hacemos una analítica y vemos dónde está nuestro pH, pues eso nos da una indicación de si estamos más ácidos o más alcalinos, y eso nos puede ayudar a buscar una dieta que se ajuste más a esa necesidad. Por ahí un poquito, sintetizando mucho esta teoría. O sea que también demasiado alcalino es... Demasiado alcalino, mira, hablando de números, porque aquí en nuestra cultura entendemos mucho mejor los números que los conceptos abstractos, ¿no? Entonces, si hablamos en números, diríamos que cuando el pH llega a 7,8, se puede producir la muerte por alcalinicidad. Es una alcalinicidad ya muy fuerte y se puede producir la muerte. Y cuando el pH baja a 6,9, ahí ya también se produce la muerte. O sea, la muerte está en esos dos extremos y entre medio está la salud. Y se puede producir la muerte por exceso en un lado. Sería el equivalente a decir, puedes morir de frío o puedes morir quemado. Son esos dos extremos y están muy cerca, si nos fijamos, están muy cerca del 7,3, no están tan lejos. Entonces ahí tenemos un margen que nos permite saber si nos estamos acidificando o alcalinizando, aunque vale la pena decir que el 99% se acidifica, porque nuestro cuerpo por diseño es alcalino, pero sus funciones son ácidas. Entonces nuestro cuerpo lucha continuamente por mantener ese equilibrio. Nosotros, seamos conscientes o no, nuestro cuerpo lucha. Y en esa lucha es donde nosotros deberíamos ayudar al cuerpo. Y ahí pues tenemos que saber si estamos tomando alimentos demasiado ácidos, se está produciendo una acidosis metabólica y eso nos conduce a que nuestro cuerpo no aprovecha bien esas sustancias, con lo cual la acidez aumenta siempre y la célula pues muere en esos extremos por falta de oxígeno. Entonces, bueno, parece muy abstracto hablar de yin y de yang, pero cuando hablamos de pH es como mucho más fácil, por eso hemos introducido esta nueva forma de comparación. Se entiende muy bien, ¿eh? Se entiende muy bien, sí. Todo el mundo lo ha entendido. Sí. Sí. Y ya como tienes una larga experiencia en este trabajo, cuéntanos un poco así de manera sencilla, cómo enfocar una buena alimentación, de dónde podemos rescatar, en qué alimentos podemos encontrar un equilibrio, cuáles son las fallas que más cometemos, por ejemplo. Sí, mira, el error más grande que cometemos es que no tenemos en cuenta cómo funciona la digestión. La digestión que se produce en nuestro estómago debería tener tiene por naturaleza, y nosotros deberíamos saberlo mantener, un medio cálido, o sea, se genera calor, y húmedo. O sea, se dice también, en la antigüedad se le decía el caldero hirviendo, porque ahí se cuece todo. Entonces, ¿qué sucede? Que con esa temperatura las enzimas se activan y con esa humedad pues se hidratan las sustancias de los tejidos y se forma la humedad que segregan los jugos gástricos, se forma el bolo que hace que nosotros podamos asimilar esas sustancias. Al momento que, o sea, una cosa es las sustancias que tiene un alimento y otra muy diferente es cuando ese alimento ya pasó al estómago, ahí se transforman. Entonces, ¿qué es lo que las transforma? Las enzimas o los enzimas que acuden ahí y ayudan a que se digieran las proteínas o los almidones. Una cosa interesante que deberíamos tener en cuenta es que para cada sustancia hay unas enzimas diferentes y, por ejemplo, y esto es importantísimo, las proteínas se digieren en un medio ácido, o sea, nuestro estómago segrega enzimas de tipo ácido para poder asimilar la proteína, pero los almidones segregan enzimas alcalinas, con lo cual cuando comemos almidones con proteínas la digestión siempre es nefasta.
porque nuestro estómago o nuestro organismo, porque el que segrega las enzimas es nuestro bazo, no reconoce cuál de las dos tiene que segregar. Entonces, a partir de ahí, la digestión no se hace bien y produce una serie de síntomas que todos conocemos: digestión pesada, flatulencias, gases, hinchazón, distensión abdominal, a veces hay náusea, a veces hay muchas personas que tienen restreñimiento, diarrea. Todos esos problemas tienen que ver con la mala digestión. Entonces, solo teniendo en cuenta normas sencillitas y buscar proteínas de fácil asimilación, porque la proteína, por ejemplo, de la carne necesita un medio ácido, pero también es una proteína que cuesta mucho más de digerir. A lo mejor una proteína vegetal nos podemos permitir combinarla con algún almidón porque es una proteína más simple, si nuestro sistema digestivo está bien. ¿Qué significa esto? Que para que nuestro digestivo conserve este medio caliente y húmedo, no debemos despilfarrar esta energía. Cuando comemos alimentos crudos, entonces nuestro estómago tiene que aumentar muchísimo la temperatura para poder digerirlos y nos roba parte de esa energía digestiva, con lo cual vamos debilitando el sistema digestivo. Esto más o menos. O sea, teniendo en cuenta esto, ¿tú no recomiendas llevar una dieta cruda como a 100% como hay algunas personas? No, no 100%. Yo la hice hace muchos años porque soy investigadora. Antes que nada soy investigadora. Yo lo pruebo todo y lo estudio y lo hago mucho tiempo hasta que voy estudiando. Yo estudio en mi cuerpo y luego en el de las demás personas, porque cuando yo creo en una cosa, pues la recomiendo y luego voy viendo los resultados. Yo practiqué mucho tiempo un tipo de alimentación cruda muy bien organizada, que la verdad que me fue bien, pero ¿qué sucedió? Que viviendo en un clima frío de invierno, ¿qué sucede? Este calor digestivo se agota. Entonces, cuando no tienes nada de calor en tu cuerpo para digerir los alimentos, no lo digieres. Y cuando te llega ese frío del invierno, por ejemplo, en Vic, que yo vengo de Vic, y en invierno ahí estás bajo cero y te tienes que comer una ensalada que estás temblando de frío, ahí te das cuenta que eso no es correcto. Luego con los años he aprendido más a comprender esa situación. ¿Eso apetece una sopita en invierno? Claro, en invierno apetece una sopa caliente de legumbres porque eso produce calor y en cambio una fruta produce frío. Entonces las frutas, por eso la naturaleza nos las da en un clima tropical para bajarnos la temperatura, porque el clima tropical te sube mucho la temperatura, se suda mucho, se pierde mucho potasio, entonces las frutas compensan el potasio y el agua. Pero en un clima frío tenemos que comer alimentos que generen calor. Por eso una dieta 100% cruda no la recomiendo, no solo por esta razón. También hay más, hay muchas, pero vamos a dar las más importantes. Por ejemplo, la fibra cruda no se digiere nunca. El estómago no está preparado para digerir las fibras crudas. Se dice que son insolubles, se tienen que disolver, pero hay muchas que son insolubles. Cuando los alimentos se cocinan, entonces las fibras se vuelven asimilables y producen el tránsito intestinal, la peristalsis, que es el movimiento del intestino. Si estas fibras, al ser crudas, no se asimilan, pasan directamente al intestino sin ser absolutamente asimiladas para nada, y entonces ahí se producen las fermentaciones que provocan también una serie de desajustes. Entonces, ¿por qué nos interesa el crudo? Simplemente porque tiene más vitaminas. Pero estas vitaminas en la alimentación macrobiótica, que somos muy cuidadosos porque la macrobiótica estudia la salud, la cocción de los alimentos, la selección de los alimentos, la energía de los alimentos, las sustancias de los alimentos. O sea, hay un gran conocimiento de cada alimento. Entonces tenemos muchísimo cuidado en cómo cocinamos. Por eso con la cocina macrobiótica la gente dice, es que es muy complicado porque escaldamos una verdura. Yo a veces, por ejemplo, hoy he traído unas zanahorias aquí para comer untadas con aguacate y eran escaldadas medio minuto. ¿Eso qué significa? Significa que ya tienen calor, que no nos van a robar nuestra energía, nuestro estómago las puede digerir
y mantienen las sustancias crudas y nuestras enzimas se activan, porque también hay que decir que las enzimas digestivas se activan con temperatura. También es necesario puntualizar que con demasiada temperatura mueren. Por eso hay una temperatura que es hasta los 100 grados, las enzimas viven perfectamente. O sea que ese mito sí. Que se dice ahora que encima de 40 o encima de 80 se pierden. Algunas se pierden. Pero también recomiendo comer algo crudo, por ejemplo, en la merienda. Fruto seco. O fruta, simplemente alguna fruta que sea más alcalina. El tema más interesante es comprender desde qué punto partimos cada uno de nosotros. Si tú estás muy sano, tienes mucho fuego digestivo, te puedes permitir comer unos meses crudo porque a lo mejor te hace una limpieza o te cambia la forma de ver la vida, porque los alimentos cambian los pensamientos también, tienen una influencia directa. Entonces te lo puedes permitir y no pasa nada, o te quieres adelgazar o lo puedes permitir. Pero siempre podemos experimentar, las personas que comen crudo, que inmediatamente después de comer se experimenta frío en los pies y en las manos y como que tienes poca energía. Por eso aquí, no sé, en España se toma mucho café, porque después de comer la gente no tiene energía, no puede tirar, y para continuar trabajando pues tienen que tomar un estimulante. Entonces, ¿por qué se produce este frío en los pies, en las manos? ¿Por qué te quedas sin energía? Porque todo el calor del cuerpo se va al estómago. Entonces, si tú no le aportas calor de nuevo a ese estómago a través de la alimentación, no tomas alimentos que calientan tu estómago, pues lo vas debilitando, te vas quedando sin él, hasta que llega un día que no digieres y que dices, no sé qué me pasa. Yo he tratado personas que no podían digerir nada, que son las típicas alergias alimentarias, que hoy día vas a un médico y te dice, no, es que tú tienes alergia a esto, intolerancia a aquello. Celíaco solo es al gluten, pero hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, no asimilan la proteína, no asimilan nada. Yo he conocido personas, yo he tratado personas que solo comían un alimento porque no podían comer nada más. ¿Y por qué han llegado a ese extremo? Han perdido todo su fuego digestivo. Y los hemos recuperado pues con una dieta macrobiótica a base de alimentos perfectamente cocinados. No es ni excesivamente ni crudo, es buscar el punto. Sí que es cierto que por encima de los 50 grados hay enzimas que ya no se producen, pero en cambio se producen otras síntesis. O sea, no hay que obsesionarse, porque también el cuerpo es como un laboratorio alquímico y depende mucho de todas sus funciones biológicas, pero también de cómo te sientes, de cómo piensas, de la temperatura exterior. Si estamos en un clima caliente pues y hace mucho calor, puedes comer frío, porque aunque te baje la temperatura no pasa nada. Pero si estás en un clima con mucho frío, pues lo correcto, lo aconsejable para mantener tu salud pues sería eso, porque la medicina preventiva o lo que pretendemos transmitir con la prevención es más que nada, no solamente es un mundo de sustancias donde dices, no, mira, he comido todas las vitaminas, he comido todo. No, es un mundo más bien de energía. Tengo toda mi energía. Me veo capaz de subir al Tibidabo y volver a bajar corriendo, porque tengo y conservo toda mi energía. Eso es importantísimo y eso no se le da valor. No tiene nada que ver con las sustancias, porque los alimentos también tienen campo electromagnético. Entonces, cuando vamos a seleccionar un alimento es importantísimo, desde el punto de vista macrobiótico, es la única ciencia que conozco que tiene este criterio, pues vamos a ver qué campo electromagnético tiene ese alimento y cómo ese campo electromagnético llega a nuestro campo electromagnético y lo nutre. O sea, nosotros no somos solo las funciones fisiológicas, también tenemos muchos circuitos energéticos en nuestro cuerpo que hay que nutrir. De hecho, esto que estoy diciendo lo demuestra la acupuntura, porque simplemente pinchando en un punto te demuestra que te puede quitar un dolor, quitar esto, mejorar, acelerar un proceso. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos muchos circuitos energéticos y esos circuitos se nutren de energía y esa energía entra a través de los alimentos y de la respiración, son los dos puntos. Entonces es importantísimo saber qué alimentos generan qué energía y si con ese alimento yo estoy alimentando la parte de mi mente, la parte de mis pies
Cada alimento la energía va a una zona diferente del cuerpo, y por esto me gustó tanto la dietética oriental, y me gusta tanto porque ellos tienen estos métodos intactos. Todavía puedes estudiar todo esto, y hay libros de hace 5000 años. Está ese conocimiento disponible, ¿no? Sí, y aquí lo hemos perdido, y ahora mismo pues tenemos una sociedad que experimenta. Sí. ¿Qué opinión tienes del sol, el prana y el agua de mar como alimentos? El sol es la base de la vida. Todos los alimentos absorben el sol, porque hay gente que piensa, no, directamente del sol. No todas las personas ni todos los cuerpos están preparados para convertir la energía del sol en sustancias digestivas en el estómago. No sabemos hacerlo, no todo el mundo lo sabe hacer. Que haya alguien que lo pueda hacer, yo no lo pongo en duda porque sé que es así. Pero hoy por hoy tenemos que pasar por el digestivo para poder asimilar. Entonces, la energía del sol, los alimentos la han sintetizado. Es más, yo digo que los alimentos no son otra cosa que la energía del sol con la energía de la tierra. Es que no son nada más. Eso genera unas sustancias, yin y yang es lo mismo, y eso genera un alimento, yo que sé, una zanahoria, pues es la energía de la tierra con la energía del sol. Y eso nos lo da la naturaleza ya preparado para que lo podamos digerir. Que cuando esa zanahoria la cocinamos matamos la energía del sol, no es cierto, porque la energía del sol es electromagnética y no la podemos matar con una cocción. Lo que matamos con la cocción es la vitamina C, que es así, que es soluble y se pierde con el calor. Se disuelve en el agua y se pierde con el calor. Sí, por eso te lo pregunté, porque antes claro, los canales de energía, ¿no? Por eso la energía, los alimentos tienen campos electromagnéticos que van incorporados, y de hecho esto con la cámara Kirlian se ve. Cuando se ve una planta se ve su aura o su campo magnético que está alrededor. Esto está hecho de electricidad. Y esta electricidad alimenta nuestra sangre también, porque una parte de nuestra sangre es física y la otra es eléctrica. Sabemos que hay una palabra que se llama electrolisis. ¿Por qué? Porque hay una parte electromagnética que circula por nuestra sangre. Entonces, ¿qué les diría? ¿Qué opino yo de esto? Pues que a mí la energía del sol me parece imprescindible para la vida, que deberíamos absorberla cada día, cuanta más mejor, pero que, por ejemplo, me parece nefasto que nos dé directo en la cabeza, porque suele alterar mucho el cuerpo, la energía del cuerpo. Por eso nuestros antepasados siempre han usado sombrero para protegerse del sol. El sol en la cabeza es un poco dañino, y más este sol que tenemos ahora, pero en el resto del cuerpo, pues tomar cuanto más sol mejor, incluso directo en los ojos, porque es una forma de que penetra en el cuerpo. Yo, digamos, hago unos ejercicios que aprendí de los chamanes de México, de captar la energía del sol con los ojos, porque una cosa es la energía electromagnética y otra cosa es la energía o la sustancia, son mundos diferentes. El agua de mar me parece perfecta para una persona que esté demasiado ácida y necesite alcalinizarse rápido, es un sistema terapéutico curativo que funciona, pero para una persona que no lo necesite me parece innecesario, porque yo uso sal de mar cada día, entonces uso agua, uso sal de mar, no la necesito. Pero sí que una persona que esté desequilibrada, haya perdido su salud y necesite un poquito recuperarse rápido, perder acidez y alcalinizarse, pues el agua de mar es maravillosa, me parece bien, pero sin hacer abusos tampoco, porque la sal es excesivamente alcalina, es el alimento más alcalino, pero en exceso también. Los excesos tampoco son buenos. En cuanto querías preguntarte algo, ya que tienes bastante conocimiento, y aparte a nivel personal, como diseño, nosotros como diseño físico, biológico, y ya que está muy de moda ahora el tema del veganismo, y aparte de la nueva conciencia esta que se está despertando con los animales, ¿cómo ves tú el consumo de carne animal? Bueno, yo soy una practicante del veganismo, 20 años estricta practicante,
y ahora vine a vivir a la ciudad, me convertí, porque durante estos años yo no tenía ninguna necesidad de consumir alimento animal, pero vine a vivir a la ciudad y por mi trabajo tenía que comer prácticamente cada día en el restaurante y esto me hizo cambiar, introducir pescado, carne no, pero sí pescado. Yo creo totalmente en el vegetarianismo, pero en el vegetarianismo que tenga unas bases ordenadas, organizado, porque simplemente comer vegetales, por ejemplo, el vegetarianismo, ¿dónde está digamos, entre comillas, el problema, si me lo permites? Está en que no hay una fuente concentrada de proteínas. Por ejemplo, yo en mi experiencia considero que los hombres no son lo mismo, el metabolismo de los hombres y mujeres es diferente. Los hombres deberían consumir, aunque solo sea una vez en el año, proteína animal, porque esto ayuda a su metabolismo muchísimo. Es lo que yo hago, una o dos veces al año. Una o dos, no sé. Cuando digo una me refiero que pueden ser dos, pueden ser cuatro, no es importante, pero para los muy estrictos como mínimo una, porque eso sería como una homeopatía para su cuerpo. Claro, y te pregunto, sí, ya que lo dice, porque yo, como la forma como alimentos como macrobiótica y me imagino que muchas personas también, y tendiendo al veganismo, siento como una o un par de veces al año esa necesidad de ese buen pescado. Está muy bien, claro. Eso es correcto. Entonces, tu cuerpo te habla. Claro, me preguntaba yo, ¿sí será, porque sí será eficiente o tendrá alguna... Sí, es perfecto que lo hagas, es medicinal, es como decir, pues una vez al año me hago una limpieza de colon, una vez al año me hago un ayuno y limpio mi hígado, eso es lo mismo. Entonces, los hombres tenéis otro sistema para metabolizar la proteína y vuestro organismo necesita más proteína y más proteína completa, que proteína completa prácticamente es la carne, ¿no? O el pescado. Entonces el organismo masculino necesita más de esa proteína. Entonces el cuerpo la pide y se le da. A mí, por ejemplo, no me la pide y después de tantos años que no la tomé, pues tenía mucho rechazo. Yo tuve que hacer un esfuerzo para introducir el pescado, pero ahora estoy cómoda porque lo como como si fuera un vegetal, lo trato como si fuera un vegetal y ya está. Como muy poquito, una porción, y con esa proteína yo pude sobrevivir 15 años en la ciudad comiendo en los restaurantes por esta razón. Pero si no, yo soy partidaria de la dieta vegetariana. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, pero la vibracional, la emocional con la que yo más me identifiqué y por la que yo me hice vegetariana y que quizá compartamos muchos, es porque precisamente la macrobiótica te enseña que cada alimento te produce una emoción y un pensamiento, porque el pensamiento reacciona a la emoción. Entonces, comer alimentos de animales que han sido maltratados, que han sido matados de forma violenta, que han sufrido miedo, terrible miedo en el momento de la muerte. Que han sufrido siempre. Y que han sufrido siempre, pero sobre todo en el momento de la muerte, porque los matan de forma muy agresiva. Esto pasa a tu cuerpo y aunque tú no eres consciente, tu subconsciente te produce pensamientos de miedo, pensamientos de inseguridad, tienes pesadillas, tienes agresividad, tienes una serie de pensamientos negativos que cuando no comes carne no los tienes, porque yo no digo que no te enfades, yo muchas veces me enfado mucho y bueno, me apasiono con las cosas y me enfado mucho, pero no puedo llegar luego a odiar. A veces dices, me gustaría ser peor porque parece que todo el mundo... Pero no puedes porque no tienes esa energía en el fondo. Sí, a veces te gustaría y no te sale, porque enseguida eso como que te agota esa energía. Te das cuenta que para mantener ese pensamiento tienes que desplegar tanta energía que yo no la quiero gastar, porque es un mal gasto. Yo digo, si toda la gente le diese tanta pereza enfadarse, seríamos todos pacíficos, porque yo me enfado de golpe, puedo gritar, pero me sale hacia afuera y se acabó. Pero yo no puedo mantener eso, no lo puedo mantener mucho rato, porque eso me cuesta una energía y como soy consciente de mi energía, no quiero. No malgasto mi energía. Entonces yo estoy a favor del vegetarianismo, pero también tengo que decir
que hay mucha gente que entra en el vegetarianismo y sustituye la proteína animal por la proteína animal directa, como es carne, pescado, por subproductos derivados de los animales, como por ejemplo los lácteos. Y tengo que reconocer que para la salud son infinitamente peores los lácteos que el pescado. Yo por eso introduje el pescado. Podía haber introducido los lácteos, pero son nefastos, repercuten de forma nefasta en la salud. Entonces, muchísimo mejor el pescado. Es una proteína que se asimila bien, no deja apenas residuo. Ya sé que mucha gente piensa que el pescado está contaminado, también es cierto, pero hay que procurar buscar un pescado tal y después tomamos nuestras clorofilas, nuestros aportes que limpian y que compensan, nuestras algas, todo esto. Siempre es una compensación y luego no obsesionarse demasiado también. Otra cosa que te pregunto es sobre las cantidades, claro, porque no es solo lo que comemos, sino qué cantidad, cómo lo comemos. La energía que le ponemos a esa preparación de esos alimentos, sí. Damos la intención, la energía, el amor, como también las cantidades. He notado que, por lo menos en mi caso y en muchas personas que conozco y a través de muchas entrevistas, que las cantidades al tener una alimentación más eficiente se reducen las cantidades. Sí, porque no necesitas tanto. O sea, lo que hablábamos al inicio de la conversación entre el ácido y el alcalino, pues ahora vamos a volver ahí para verlo con más claridad. Cuando nuestro cuerpo se acidifica, toda la sangre se acidifica, las células se acidifican y esto nos consume mucha energía porque no está teniendo la energía que necesita. Entonces esto nos da mucha hambre. Con todos los síntomas que hemos nombrado antes de la acidez también se pone el comer en exceso. Comer en exceso es un síntoma de acidez. Entonces, ¿esto cómo lo podemos compensar? Comiendo alimentos más nutritivos. Por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Más así para distensionar un poco tanta explicación técnica. Una persona de la que he hablado antes, que solo comía una sustancia, porque ya no admitía su estómago, tenía intolerancia al 90% de sustancias, pues esta persona yo le cambié la dieta y le di un desayuno que consiste, los macrobióticos tomamos cremas de cereales por la mañana, que son el cereal en grano, más cocinado un poco más de la cuenta para que quede cremoso, y le añadimos alguna verdura dulce como calabaza o como chiribía o cebolla. Vale, yo le di una crema de mijo y quinoa con calabaza, cebolla. Es la que yo hago. Vale, pues entonces tú lo estás haciendo muy bien. Entonces esta persona empezó a comer así, empezó a mejorar y empezó a comer cada vez más, y era gracioso. Dos anécdotas, ¿no? Porque un día le digo, te voy a cambiar el desayuno, porque llevaba un año comiendo lo mismo y a mí me daba un poquito de pena, porque yo soy de cambiar. Claro, para que no se aburra. Para que no se aburra. Y este hombre estaba como castigado a comer, era un hombre siempre lo mismo. Y me dice, no, por nada del mundo voy a cambiar este desayuno. Dice, porque yo tengo un trabajo toda la mañana en un sitio que no me puedo apenas mover, dice, y antes yo tenía continuamente que levantarme para ir a comprarme algo, un croissant o algo, porque me moría de hambre. Dice, ahora yo desayuno y aguanto hasta las 3 de la tarde. No tengo ni que beber ni que comer, dice, y aunque haga frío, que a veces trabajo en la calle, aguanto. Dice, esto es lo que he descubierto con tu desayuno, no lo voy a cambiar nunca. Es cierto, igual me sucede a mí. Sí. Es el desayuno que yo hago. Y estás bien todo el día, claro, porque el desayuno es importante. Claro. Y otra cosa, otra anécdota divertida, porque claro, a veces se entienden mejor las cosas cuando ves la realidad, ¿no? Pues este hombre me dice, estoy mucho mejor, Loli. Dice, un día pues comí canalones, no te lo había dicho, pero me sentaron perfecto. Otro día me fui a una fiesta y comí, yo qué sé, hamburguesa en el McDonald's, me sentó perfecto. Quiero decir que... O sea, que tuvo una sanación. Claro, él me lo decía como si hubiera cometido un pecadito y no se atrevía a confesármelo porque decía, me va a reñir, pero para mí fue muy positivo, porque dije, no, maravilloso, si te sentó bien, maravilloso, no. Yo simplemente es porque al principio lo tuve que cuidar mucho y no dejaba comer nada hasta... ¿Con esto qué quiero decir? Que se recupera la capacidad digestiva, que todas esas intolerancias que hay por ahí, que le dicen alergia, intolerancia... Que todo se puede revertir. Todo se puede revertir con una buena dieta equilibrada.
Sí. Y que entonces a partir de que reviertes eso, incrementas tu energía, pues luego ya eres tú un poco el que vas decidiendo cuándo te puedes permitir hacer un gasto extra de energía. Es un poco como la economía, es lo mismo, porque con la economía hacemos exactamente lo mismo y lo hacemos bien, pero en cambio con el cuerpo no lo hacemos. Hay que aprender a leer los mensajes. Los mensajes, el cuerpo nos habla continuamente y la mayoría de veces no le hacemos caso, pero hay personas que son muy sensibles y que le hacen caso siempre. Entonces estas personas difícilmente se enferman, porque el cuerpo siempre te va diciendo. Cuando sueñas, yo tengo clientes que a veces me dicen, no, es que yo sueño con un bistec casi crudo. Digo, cómetelo, yo no me lo comería, a mí me daría mucho asco, por ejemplo, para mí me matan si me hacen comer eso, pero eso no tiene nada que ver, que a otro le va a sentar bien. Yo una vez también tuve un cliente que tenía un eczema en la cara, con mucho picor y mucho calor, y llevaba meses que no podía ni dormir de lo horrible que era. Me acuerdo el primer día que vino a mi consulta y llegó tarde, y yo ya me iba a comer y le dije, te visito después de comer, y me dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Dónde voy a comer? Digo, vete a un restaurante y pídete un bistec de ternera. Claro, esta persona pensaba que yo le diría, pídete, pues yo qué sé, un arroz integral o vete a un vegetariano. Y le digo, pídete un bistec de ternera, porque algo que he aprendido con la medicina, pues que no hay barreras y que los alimentos todos son útiles. Entonces yo sabía que con ese bistec se le calmaría el picor de la cara. Y me dice, ¿cómo me puedes decir eso? Llevo meses soñando con un bistec, pero no me lo he comido por miedo a empeorar. Digo, no, cómetelo, cómetelo. Dice, me has dado la felicidad más grande del mundo. Y se fue a comer el bistec y cuando volvió dice, es cierto, no me pica más la cara. Cosas así, sencillas. Quiero decir que a mí no me interese la carne o que no me guste o que yo no la... Claro, no es una cuestión de religión ni de... No, para nada. Ni de positiva, ¿no? Es de higiene del cuerpo, claro, simplemente, y de higiene emocional también, para de alguna forma, pues... perdonarles la vida a los animales, claro, porque si podemos vivir sin matar los animales, claro, pues yo, por ejemplo, no sé, a veces oigo un tema muy polémico, que ya sé que es muy polémico, como el tema de los toros, y yo misma digo, pero ¿y los animales que matamos para comer cada día? ¿Por qué no nos fijamos en eso? Podríamos, yo no digo que haya que ser vegetariano, pero no es necesario comer carne cada día, es innecesario. Entonces, si es innecesario, podríamos reducir y habría muchos animales que no morirían cada día. Y no, aparte lo que yo siento en este aspecto es que al manejar o al trabajar una alimentación mucho más sensitiva, mucho más consciente, podemos permitirnos comer de vez en cuando, muy pocas veces, como este tipo de animales. Y la matanza no sería tan grande, no existiría, porque realmente pudiéramos... Sí, animales que ya sabes que tienes que sacrificar. Cómo se maneja la industria alimenticia, cómo maneja este tipo de tratamiento para cubrir una demanda exagerada. En cambio, la dieta de hoy día, la dieta americana, entre comitas, que es la dieta que van copiando el resto de países del mundo, un poco ha sido la dieta, pues es una dieta terriblemente ácida, con excesivas grasas y excesiva proteína. No es necesaria tanta. No hace falta. Podemos vivir con poquito. Sí. Es saber manejar más bien la energía, porque a veces comemos mucho, pero desgastamos mucho más. Entonces, no nos estamos nutriendo porque no asimilamos por el proceso de la digestión. En cambio, si comemos alimentos que aportan mucha energía, pues con poquito ya está. Una pregunta última que te quiero hacer el alcohol. ¿Qué papel juega el alcohol en la salud? En la salud. El alcohol, todos los azúcares que nosotros comemos, todos los carbohidratos, azúcares que tomamos o los carbohidratos que se transforman en azúcares producen alcohol, se producen fermentaciones alcohólicas. De hecho, nosotros fabricamos muchos tipos de alcohol. Por ejemplo, en nuestro estómago, para hacer la digestión, se genera alcohol. Y un dato también importante es tener en cuenta que solo con un 0,003% de ese alcohol ya no se generan enzimas. Entonces, por eso no hay que comer mezclado con los alimentos azúcares, porque generan alcohol.
Entonces el alcohol es algo natural. El alcohol que fabrica nuestro cuerpo es necesario, pero no debemos darle excesivos elementos para que fabrique en exceso, porque cuando hay un exceso de alcohol hay un exceso de sustancias que trabajan excesivamente también, y esto altera la acidez de las células. Por eso el alcohol tiene sus controles, es natural, es necesario, nosotros lo necesitamos, pero con pequeñas medidas. Entonces las fermentaciones alcohólicas se utilizan medidas pequeñitas, y de hecho el alcohol extra que podríamos tomar sería medicinal si la medida fuera así, sería medicinal, pero como sobrepasa es perjudicial. Entonces el alcohol, nuestro cuerpo genera mucho alcohol. Claro, o sea, ya naturalmente de forma natural, sí. Claro. No es necesario aporte, pero también en el caso de los hombres que tienen otro metabolismo, también considero que de vez en cuando un poco de alcohol de buena calidad. Cuando digo de buena calidad, por ejemplo, pues yo que sé, ginebra suele ser casi siempre de buena calidad, porque yo que me dedico a los aceites esenciales, a entender cómo funcionan las destilaciones, pues la ginebra siempre es destilación de enebro, porque es más barato así que adulterarla. Entonces ginebra o whisky de calidad, tomar un poquito. Los macrobióticos recomendamos el sake, porque es el vino de arroz. El vino no lo recomiendo tanto porque absorbe muchísima energía y te deja sin energía. Ya sé que mucha gente dirá, están en contra porque es nuestro patrimonio, el típico... pero podréis experimentar que en una comida, cuando hay vino, cuando acabáis la comida, no os podéis poner a correr o a trabajar, imposible, porque el vino te absorbió toda la energía. Yo, por ejemplo, nunca lo utilizo. Yo utilizo la cerveza es muy adecuada para mezclarla comiendo, y alcohol extra no utilizo, porque bueno, de joven había bebido tal, y considero que ya mis tasas de alcohol ya son suficientes. No es que bebiera mucho, pero bueno, durante años bebía un poquito. Las mujeres no necesitamos tanto el alcohol, pero el alcohol también es medicinal. Si toda nuestra tradición de herboristería y de alquimia y de todo esto, se utiliza el alcohol porque es un dispersante de la energía. O sea, por ejemplo, tú tienes una comida muy pesada que no la puedes digerir porque has comido mucha carne, tomas un poquito de alcohol y eso se dispersa, entonces eso te favorece. A veces, alguna vez lo he hecho, de tomar un poco de sake o algo de alcohol si noto que he comido mucho o muy pesado, que me noto, digo algo, no tanto por mucho, sino por incompatible, porque notas que esa digestión no se está llevando a cabo correctamente. Entonces el alcohol también estimula la secreción y dispersa muchísimo la energía, que si tú notas una pesadez, pues te la dispersa. Pero claro, es en unas dosis. Yo me gustan mucho los objetos antiguos y colecciono cositas, y tengo cristalería antigua muy bonita, que me gusta, cositas que guardo muy bonitas, y realmente yo tenía toda una colección de vasitos de cristal así que pensaba, ¿eso para qué debía ser? Claro, es que esa era la medida medicinal. Antiguamente, cuando se iba a una casa, pues la hospitalidad, todas las normas de cortesía, todo eso que hoy día ya no se cultiva, pues te ofrecían asiento y te ofrecían algo medicinal, que eran vinos de hierbas que se preparaban, que aún se siguen preparando. Aquí en Cataluña tenemos la ratafía, la absenta, tenemos varios, que son todos muy buenos para la salud. Bueno, pues te ofrecían esto porque era una forma de entrar en comunicación y de desearte salud y de compartir y mejorar tu salud. Pero era esta dosis, no era... Los vasos estos así se han hecho ahora con el famoso Cuba Libre de los años 60 o de los años 50, no sé en qué momento apareció el Cuba Libre, entonces una bebida exagerada. Pero el alcohol, bueno, como todo tiene las dos caras, todo tiene las dos caras, siempre. La macrobiótica es lo que me ha enseñado. Entonces vale la pena conocer lo positivo y lo negativo y ver qué priva uno sobre el otro, qué es mejor, si vale la pena arriesgarse, porque claro, la parte negativa de los alimentos nadie te la explica y la tiene. Hoy mismo hablábamos en el taller del tomate. El tomate es una solanácea, tiene sustancias tóxicas, pero nos hemos habituado y lo utilizamos como si nada. Pero la solanina, que es un tóxico,
pues antes no se usaba. En cambio, tiene muy poco, sí, pero tiene. En cambio, cuando se cocina, desaparece. Y cuando se cocina, pues el licopeno aumenta, que es un antioxidante que ayuda muchísimo al antienvejecimiento. Pues solo es cuando se cocina, 5 veces más. Y si es crudo, no. Por eso, que lo crudo, lo cocido, yo recomiendo que seamos prudentes, que nos informemos bien, que estudiemos con nosotros mismos las reacciones de una cosa y de la otra, entonces podamos decidir. Y esta sería mi recomendación, ¿no? para todo el mundo. Pues muchas gracias, Loli, por todo esto que has compartido con nosotros. Quería hacerte una última pregunta y si tú quieres comentar algo más. Pues... Sí, por mí encantada. Yo también os quiero agradecer porque oportunidades de poder hablar de estos temas no hay tantas, abiertamente me refiero, y bueno, pues yo también he disfrutado pudiendo comentar con toda naturalidad cosas. Sí, me ha encantado todo lo que nos has contado. En cuanto, es una tontería, pero el agua, el beber agua durante la comida o fuera de la comida. Bueno, la medicina oriental consideramos que la aportación extra de agua debería ser innecesaria si la dieta está equilibrada, porque la dieta del día a día contiene mucha agua, es un 95% agua. Tomamos siempre antes de las comidas un caldo de verduras con fermentos, tomamos cremas de verduras, esto en una misma comida, tomamos verduras escaldadas o hervidas, todo tiene muchísima agua, un té, entonces no es necesaria la aportación extra, pero si fuera necesaria sería más recomendable hacerlo fuera de las comidas. ¿Qué quiero decir con este tema del agua? Que hay mucha gente que sufre de exceso de humedad en su organismo. La mayoría, cuando hay exceso de acidez, hay exceso de grasa, hay exceso de líquido retenido en las células, en los tejidos. Claro, si tenemos un exceso de líquido, que es mucha gente lo retiene, pues entonces es contraproducente tomar más líquido, es como absurdo, ¿no? Tenemos que sacar todo ese líquido. Tengo esa pregunta porque la última charla que dio Teresa Forcada, el médico, yo soy seguidora y simpatizante, muy simpatizante de Teresa. Ella habló sobre este tema del agua, el exceso de agua. El exceso de agua, sí. Hay mucha gente que sufre del exceso de agua. Entonces, yo digo, si la dieta no es equilibrada, si la gente come carne para comer, un bistec con patatas, vale, pues es normal que quiera beber luego 1 litro de agua, porque para disolver todo eso se necesita agua. No es que sea lo correcto, es el equilibrio más a mano que tiene el cuerpo, el más fácil, es una forma fácil de equilibrar, pero no es la correcta, porque el agua no aporta energía en ese caso, no aporta la energía que necesitamos. Entonces, si tenemos que tomar un líquido extra de agua fuera de las comidas es o porque hemos comido demasiada sal o porque fumamos y tenemos los tejidos muy resecos y deshidratados, o porque acumulamos calor en el hígado, en los órganos internos por fumar o por tomar cosas excesivamente calientes, porque hay gente que se toma el café excesivamente caliente, o porque hemos comido sin alimentos yin, sin sustancias hidratantes, hemos comido cosas muy resecas, como pan, por ejemplo, pan con, yo qué sé, con atún. Eso es reseco y ¿qué sucede? Pues no hay hidratación, entonces el organismo nos pide un extra, pero como estamos hablando todo el tiempo en términos de prevención, pues ahí no hay que llegar. Ya previamente, o si nos vamos a tomar un bocadillo de atún, pues metámosle unas verduras también, que ahora se está haciendo mucho, gracias a Dios, que están poniendo pues verduritas y tal. Metámosle unas verduras o tomemos un caldo tal o tomemos una infusión. Yo que me he pasado mucho tiempo en los restaurantes aquí en Barcelona, pues a veces voy a un restaurante y de primero me pido una manzanilla y me miran raro como diciendo ¿dónde va con la manzanilla si la manzanilla es después? No, la manzanilla es antes porque es como mi sopa caliente que yo no puedo tomar porque en el restaurante no hay sopa. Me tomo la manzanilla y luego ya me como los espaguetis o lo que haya después. Entonces los extras deberían ser de las cocciones de los alimentos o de infusiones o caldos. Si no es así, pues agua, efectivamente, y nunca en la comida, siempre fuera de las comidas, porque no te deja hacer bien la digestión.
más o menos. Pues no sé si quieres añadir algo, Loli. Un placer, encantado de conocerte. Yo también, encantada de estar aquí con vosotros.